¿Cuántos no hemos sentido la tentación de romper la ley, creyendo que ningún tipo de consecuencia se seguirá de ello? Pasarnos una luz roja, tomar algo que no es nuestro o evadir impuestos son actos tan comunes que seguramente hemos llegado a pensar, ¿qué diferencia hago yo al no actuar de la misma manera? Sin embargo, desobedecer las leyes va más allá del momento preciso en que la autoridad no logra descubrirte al hacerlo. El carácter y la naturaleza de la ley es distinto a la de cualquier otro escrito que tomamos como un simple montón de signos en un papel. Esto lo sabía muy bien Sócrates, a quien Critón, amigo suyo, trató de persuadir para escapar de la cárcel tras haber sido condenado a muerte injustamente por los atenienses. ¿Quieres saber cómo actuó Sócrates? Quédate a ver este video. En el video de la apología de Sócrates, vimos cómo este fue condenado a muerte por los atenienses tras ser acusado de impiedad y corrupción a los jóvenes. Por cierto, si no lo has visto, te dejamos el link directo en la descripción. Ahora bien, Sócrates tuvo que pasar tiempo en la cárcel antes de ser ejecutado debido a que, cuando fue condenado, se estaba llevando a cabo una ceremonia para celebrar el triunfo de Teseo sobre el Minotauro y la liberación de Atenas. En dicha ceremonia, un barco partía hacia la isla de Delos y, hasta su regreso, no podía ejecutarse a nadie en Atenas. Pocos días antes de que el barco volviera a Atenas, Critón visitó a Sócrates en la cárcel. Esto se le facilitó por su amistad con el guardia. Sócrates, al despertar, observó a su amigo y le dijo: ¿Y cómo es que no me has despertado enseguida y te has quedado sentado ahí al lado, en silencio? Este le respondió: hace rato que me admiro viendo qué suavemente duermes, y a intención no te desperté para que pasaras el tiempo lo más agradablemente. Muchas veces ya antes durante toda tu vida te consideré feliz por tu carácter, pero mucho más en la presente desgracia, al ver qué fácil y apaciblemente la llevas. Ciertamente, Critón, no sería oportuno irritarme a mi edad, si debo ya morir, respondió el maestro. ¿Podrías tú, amable espectador, llegar a dormir profunda y serenamente sabiendo que te quedan unas cuantas horas antes de ser ejecutado? Según el diálogo de Platón, Sócrates pudo. Y esto debido a lo tranquilo y satisfecho que estaba con su forma de actuar en el pasado y en ese momento. Algunos intérpretes se preguntan si Sócrates se comportaba así simplemente porque ya estaba cansado de vivir. Sin embargo, lo que bien nos hacen ver este y otros diálogos es que había algo que Sócrates valoraba más que cualquier otra cosa, incluso más que la vida. Esto es, actuar justamente. Critón estaba preocupado por las consecuencias que traería la ejecución de su maestro. No únicamente perdería al gran Sócrates, sino que, según Critón, la gente llegaría a pensar que sus alumnos no habían hecho nada para salvarlo cuando, de hecho, había pasado todo lo contrario. Incluso tanto él como Simias y Cebes, discípulos del maestro, habían puesto a disposición de Sócrates todos sus recursos para salir de prisión. No obstante, ¿realmente importa tanto la opinión popular? ¿Debemos preocuparnos tanto de ella? ¿Lo que dice la gente debe guiar nuestros actos? Esto y otras cosas se preguntó Sócrates ante su amigo Critón, y desde ahí comenzó el tema central a discutir. Critón, por sus preocupaciones, le sugirió a Sócrates escapar de la cárcel. Le sugirió también irse de la ciudad, viajar a Tesalia, donde lo recibirían conocidos suyos y seguiría viviendo. Estas sugerencias surgieron no únicamente por la admiración y el cariño que Critón y los discípulos tenían por Sócrates, sino también por lo inapropiado que, a ojos de su amigo, el maestro actuó desde su juicio hasta ese día. Le dijo Critón: además, Sócrates, tampoco me parece justo que intentes traicionarte a ti mismo, cuando te es posible salvarte.
Te esfuerzas porque suceda aquello por lo que trabajarían con afán y, de hecho, han trabajado tus enemigos deseando destruirte. Además, me parece a mí que traicionas también a tus hijos. Cuando es posible criarlos y educarlos, los abandonas y te vas. Las observaciones de Critón no parecen descabelladas. Sócrates no puso hasta ese momento ningún esfuerzo en liberarse de las acusaciones y de la condena. Al morir, estaría dejando a sus alumnos y a sus hijos, lo cual podría evitarse si se fugaba de la cárcel y de una acusación injusta. Quizás a los ojos de una mayoría, Sócrates debía escapar de la cárcel por haber llegado ahí de manera injusta. Sin embargo, Sócrates no pensaba que la opinión de la mayoría fuera necesariamente correcta. Aquí puede vislumbrarse ya lo que pensaba Sócrates no únicamente de la opinión popular, sino de la democracia. Para él, regir tus actos por la opinión popular es un grave error que puede traer terribles consecuencias en muchos ámbitos. Un ejemplo que Sócrates puso es el de un hombre dedicado a la gimnasia. Para llevar a cabo una preparación física correcta, debe él escuchar los consejos de la mayoría, es decir, de la gente que no es experta en el tema, o debe escuchar los consejos de aquellos pocos expertos en salud física y rendimiento deportivo, como entrenadores o nutriólogos. La respuesta es obvia. Si hiciéramos caso a la mayoría y no a los pocos que son expertos, vaya que nos haríamos daño. Nuestra salud física se vería perjudicada. Ahora bien, si en este ejemplo seguir la opinión de la mayoría resulta dañino para el cuerpo, ¿qué resultaría dañado si, siguiendo la mayoría, rompiéramos la ley? Según Sócrates, algo mucho más valioso que el cuerpo, que los bienes materiales, que los amigos, que los seres queridos e incluso más valioso que la vida, nuestra conciencia moral. Es mucho más valioso aquello dentro de nosotros, llámese alma, conciencia o espíritu, que nos llama a actuar bien, a actuar justamente. Si Sócrates escapaba de la cárcel, podía seguir viviendo, criando a sus hijos, conversando con sus discípulos y viendo a sus poderosísimas águilas del América. Ame, tú eres mi vida, tú eres mi pasión. Ame, te llevo en el alma. Sin embargo, el costo sería dañar algo más digno que todo lo anterior junto, a saber, su voz interior que lo llama a actuar justamente. Según Sócrates, es siempre mejor actuar justamente que en pro de cualquier otro interés que tengamos, incluyendo nuestro interés en seguir viviendo. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando, de manera injusta, eres condenado a muerte? No tienes por ello derecho a evadir la ley. En este momento del diálogo es cuando el maestro hace hablar, mediante su propia voz, a las leyes, personificándolas y dándoles vida. Dice Sócrates: si cuando nosotros estemos a punto de escapar de aquí, o como haya que llamar a esto, vinieran las leyes y el común de la ciudad y, colocándose delante, nos dijeran: dime, Sócrates, ¿qué tienes intención de hacer? ¿No es cierto que, por medio de esta acción que intentas, tienes el propósito, en lo que de ti depende, de destruirnos a nosotras y a toda la ciudad? Y más adelante, ¿es esto, Sócrates, lo que hemos convenido tú y nosotras? ¿O bien que hay que permanecer fiel a las sentencias que dicte la ciudad? En primer lugar, ¿no te hemos dado nosotras la vida y, por medio de nosotras, desposó tu padre a tu madre y te engendró? Después que hubiste nacido y hubiste sido criado y educado, podrías decir, en principio, que no eras resultado de nosotras y nuestro esclavo, tú y tus ascendientes. Escuchado esto, quizás nos parezca un poco alocado el hecho de que las leyes hablen. Sin embargo, ¿cómo nos relacionamos hoy en día con la ley y cómo deberíamos hacerlo? Desde la perspectiva de Sócrates, las leyes nos garantizan muchas cosas durante toda nuestra vida. Actualmente, gracias a la ley, tenemos derechos desde nuestro nacimiento, tenemos propiedades, oportunidades, transporte público, calles, alumbrado, protección jurídica, etc. Las leyes, tras hacer todo esto posible, ¿deben ser desobedecidas por nosotros? Además, al pertenecer a un Estado, los ciudadanos aceptamos obedecer las leyes vigentes en él. Si las leyes nos desagradan, somos libres tanto de irnos a otro lugar en donde tengan las leyes que consideremos apropiadas,
como de cambiarlas mediante los métodos que la ley misma establece. Sin embargo, si gozamos de ellas y sacamos provecho de ellas durante toda nuestra vida, ¿por qué habríamos de desobedecer a las leyes cuando, en un caso particular, no nos favorecen? Es esto por lo que Sócrates no quería huir. Si las leyes en Atenas eran muy importantes para los atenienses promedio, más lo era para Sócrates, quien, pudiendo haber viajado a tantos lugares, permaneció en Atenas casi toda su vida. Incluso en la práctica no hubiera resultado ningún beneficio si Sócrates se hubiera fugado. No únicamente habría puesto en riesgo a sus conocidos, los cuales serían seguramente acusados de complicidad con el prófugo, sino que Sócrates no hubiera podido ir a vivir a ningún otro lugar. Las ciudades con leyes fuertes lo rechazarían por su forma de actuar. Ahora bien, quedaría una última opción, a saber, la de ir a un lugar donde las leyes no son respetadas, a un lugar en donde se le aplaude al prófugo, al ladrón y al asesino, mientras que actuar justamente carece de valor. Pero, siendo sinceros, ¿quién quisiera vivir en un lugar así? Ante todo esto, las leyes en boca de Sócrates pronunciaron sus últimas palabras. Pues bien, si te vas ahora, te vas condenado injustamente no por nosotras, las leyes, sino por los hombres. Pero si te marchas tan torpemente, devolviendo injusticia por injusticia y daño por daño, violando los acuerdos y los pactos con nosotras y haciendo daño a los que menos conviene, a ti mismo, a tus amigos, a la patria y a nosotras, nos irritaremos contigo mientras vivas. Y ahí en el Hades, nuestras hermanas las leyes no te recibirán de buen ánimo. Al final del diálogo, Critón no tiene nada que decir contra lo argumentado por el gran maestro. Este diálogo es, pues, un gran discurso en defensa de las leyes. La figura de la ley, como observamos, era de gran importancia en Atenas, y lo más relevante es que, a pesar de que el diálogo fue escrito hace tanto tiempo, las reflexiones de Sócrates quedan para la eternidad, y por ello siempre serán vigentes. ¿Qué hacemos, pues, al violar la ley o al tratar de evadirla? ¿No estamos rompiendo el acuerdo con los demás ciudadanos de respetar las leyes y, con ello, no estamos dañando al estado en el que vivimos? ¿No nos dañamos a nosotros mismos al actuar injustamente? Y, sobre todo, al corromper al policía de tránsito, al evadir nuestros impuestos, al hacer caso omiso de denuncias que deberíamos hacer, o simplemente al romper voluntariamente la ley en pro de nuestros intereses privados, ¿no estamos construyendo el país al que Sócrates jamás querría ir? ¿No estaríamos creando y cimentando un país en el que las leyes son simplemente letras sobre un papel? Si el video te ha parecido interesante, por favor, compártelo con tus conocidos. Queremos que la filosofía llegue a ojos de todos. Síguenos en nuestras redes sociales. En ellas publicamos gran contenido y divertidos memes. Suscríbete a nuestro canal. Subimos video nuevo cada semana. Te desea un excelente día, Javier el Melancólico.